Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta clase conmigo, la profe Dani. Qué bueno que nos encontramos nuevamente, qué bueno que has tomado unos minutos de tu día para aprender algo que es muy interesante y vamos a tener que retroceder un poquito en el tiempo para conocer un aspecto de la vida de los incas, que es este pueblo, esta gran cultura, este gran imperio que se desarrolló en el cono sur de nuestro continente americano. Pero antes de comenzar con el contenido, me gustaría muchísimo que buscaras un lugar cómodo dentro de tu casa, un lugar silencioso para que puedas estar muy concentrado o concentrada y así no tengamos ninguna interrupción durante la clase. Sería genial, ¿cierto? Así que eso es lo primero, busca un lugar tranquilo. Lo segundo que te voy a pedir es que tengas junto a ti algunos materiales que vamos a utilizar. Yo los voy a detallar en unos momentos más adelante porque no sé si tú has visto estas clases antes, pero a mí me gusta mucho hacer una actividad para que podamos ir trabajando de inmediato con el contenido. ¿Te tinca? ¿Te parece? Ok, entonces, y tengo una tercera invitación. Quería invitarte a que te suscribas al canal de Aprendo Libre porque en este canal hay clases de todas las asignaturas para que puedas estudiar desde tu casa, tranquilito, calentito, ¿cierto? Así que esa es la tercera invitación. Así te llegan después las notificaciones y sería genial. Ok, ¿te parece que comencemos ahora sí? Muy bien, estás en tu lugar tranquilo, en tu lugar cómodo. Si quieres puedes invitar a tu familia a ver esta clase contigo y así pueden ir realizando la actividad en conjunto. Bien, hoy vamos a hablar entonces de un ámbito de la vida de los incas, que es la vida cotidiana, ¿ya? Vamos a conocer algunos elementos de los incas, de lo que hacían diariamente, ¿ya? De su cultura también. ¿Por qué? Porque estamos repasando la unidad 3, que es el legado cultural de los incas. ¿Lo recordabas? Hemos visto algunos elementos de su vida, hemos hablado sobre su economía, sobre su organización política y social, entre otras cosas, sobre su ubicación territorial. Si quieres recordar todo esto, puedes ir a estas clases anteriores. Hoy vamos a hablar sobre la vida cotidiana. Muy bien, entonces, quiero proponerte que realicemos una infografía, ¿te parece? A mí me gustan mucho las infografías porque en las infografías podemos organizar el contenido de una manera mucho más visual y mucho más resumido. Esa es la gracia que tienen las infografías, que en vez de poner un texto grande que ya de ver es como muy agotador, mejor lo vemos en una infografía con muchos colores, organizado, resumido. Y para hacer esto vamos a necesitar una hoja blanca y lápices de colores. Y si quieres, materiales de elección. Yo tengo algunos materiales diferentes. Tengo una hoja de blog, tengo círculos de colores ya cortados, listos para trabajar en nuestro trabajo. Y bueno, los lápices. Y tengo un pegamento acá, que está listo para ser utilizado. Ok, teniendo esto, a ver, si no tienes las cartulinas de colores y eso, no te preocupes porque incluso hasta en tu cuaderno puedes hacerlo con lápices, ¿ok? La idea es que lo realicemos. Muy bien, vamos a comenzar entonces a hablar sobre la vida cotidiana de los incas. Pero primero, ¿qué es vida cotidiana? ¿Qué es el cotidiano? ¿Has escuchado esta palabra antes? Bien, la vida cotidiana se refiere a la rutina habitual que tenemos nosotros, ¿ok? Lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en la noche. ¿Qué haces tú? Probablemente te alimentas, te vistes, estudias, usas transporte para movilizarte, ves televisión, juegas, estás con tus amigos, con tus hermanos si es que tienes. ¿Cierto? Nosotros hacemos una serie de cosas habitualmente. Hay cosas que nosotros hacemos todos los días. Y eso es de lo que vamos a hablar un poco hoy. ¿Qué era lo que hacían los incas día tras día? ¿Ok? Hay elementos muy interesantes que tienen que ver con la vida de los incas y es que ellos vivían o en su vida celebraban ritos muy importantes, ¿ya? Desde que ellos nacían, desde ese punto en adelante, habían algunas fechas que ellos celebraban, ¿ya? Que la comunidad celebraba. Vamos a hablar un poco sobre esto, así como nosotros celebramos nuestros cumpleaños o festividades como Navidad o como Pascua o cosas de ese estilo, ellos también tenían sus celebraciones. Revisemos las tres más importantes. Ok, vamos allá. Primero, la fiesta del nacimiento. ¿Ok? Esta era la fiesta, la primera fiesta, claro, porque celebraba
el nacimiento de las personas y duraba muchos días, ya que era una fiesta muy importante. Entonces esta era la primera fiesta, la fiesta del nacimiento. Luego, ¿qué fiesta venía? La fiesta de los 4 años, que era una fiesta en la que por primera vez se le cortaban a los niños pequeños las uñas y el pelo, ¿ok? Y no solamente eso, sino que también se definía su nombre definitivo, ¿ok? Entonces también era una celebración y se festejaban estos hitos. Luego se celebraba el paso a la adultez y esta fiesta se realizaba desde, bueno, para las mujeres y para los hombres las edades eran diferentes, puesto que para las mujeres este paso a la adultez era a los 12 años y para los hombres este paso a la adultez era a los 14. Y aquí a los niños que eran de clases más altas, recuerdas que nosotros revisamos la pirámide social del Imperio Inca, en donde no todas las personas eran iguales, sino que se posicionaban en diferentes escalas sociales, algunas más privilegiadas versus otras menos privilegiadas. Bueno, las clases más privilegiadas, los nobles, ellos cuando cumplían 14, los varones, se les hacían unos agujeros en las orejas y en estos agujeros se les ponían unas especies de aros bastante grandes, ¿sí? Y era un símbolo de este paso a la adultez. Por otro lado, no solamente comenzaban con este tipo de elementos, ¿sí?, como los aros de los que te acabo de hablar, sino que también ellos comenzaban a prepararse para ir a escuelas que les enseñaban o los preparaban para asumir después cargos públicos y de administración del imperio, ¿ok? Eso era muy importante. Aquí voy. Entonces, los nobles desde esta edad comenzaban con esta preparación para asumir cargos de esta administración de este imperio, que recordemos que era enorme, el Tahuantinsuyo, que constaba de 4 regiones, ¿ya? Pero solamente las personas de clases más altas podían optar a este tipo de cargos. Ahora bien, ¿qué hacían los nobles el pueblo? ¿Qué hacían las personas que no eran parte de las clases privilegiadas? ¿Qué hacía el pueblo? Bueno, el pueblo era preparado por sus mismas familias, los niños desde los 14 y las niñas desde los 12 eran preparados por sus padres para asumir tareas, por ejemplo, en el rubro agrícola, que era el cual se dedicaba el pueblo en general, o artesanías o labores dentro del hogar. Así se educaban. Si tú te fijas, la educación no era para todos igual, era diferente. ¿Ok? Avancemos. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de la vida diaria, ¿sí?, del pueblo inca, de Tinca. Muy bien, vamos a hablar entonces, vamos a ver 5 imágenes en las que vamos a ver un poco reflejado cuál era el cotidiano, ¿sí?, lo que hacían habitualmente. Lo primero que hacían los incas era, al levantarse, ¿quiénes eran las primeras que se levantaban dentro de la casa? Las mujeres. ¿Y qué era lo que realizaban? Realizaban el desayuno, preparaban el desayuno y luego de que lo tenían listo iban a despertar a los varones, ¿ya? Y cuando se despertaban tomaban desayuno todos en conjunto y comenzaban entonces las actividades. Los hombres iban a los campos a trabajar la tierra y las mujeres se dedicaban a sus tareas habituales. Luego, ¿qué podemos hablar de la vida habitual de los hombres? Bueno, ellos se dedicaban al trabajo de las actividades agrícolas. Recuerda que la mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura o la ganadería. Por lo tanto, ellos iban a trabajar a estos campos y trabajaban en extensas jornadas, ¿ok? Y cuando sentían cansancio o sentían hambre, masticaban hojas de coca porque eso les ayudaba a reanimarse, ¿ok? Pero sus jornadas laborales, el tiempo que ellos invertían en trabajo, era muchísimo. Bien, revisemos. Sigamos revisando entonces qué hacían las mujeres mientras los hombres estaban trabajando en los campos. Bueno, las mujeres cumplían muchas tareas dentro del hogar. Quizás esto es un poco similar a lo que nosotros vemos en la actualidad en nuestras casas, porque las mujeres tenían que dedicarse de todas formas a actividades agrícolas, tenían que preocuparse de los quehaceres del hogar, tenían que dedicarse a alimentar a los animales y dedicarse a cuidar a los niños. Por lo tanto, su actividad era mucha. También tenían que preocuparse de
manufacturar ropa, de crear ropa para el uso diario de los integrantes de la familia. Por lo tanto, las mujeres también tenían jornadas muy, muy extenuantes. Sigamos revisando. Uno de los momentos en los que se compartía en familia, en el momento en el cual se volvían a reunir, era en la tarde. ¿Ok? Era la tarde en el momento en el cual llegaba el papá o el padre de familia, el hombre de la familia, llegaba a la casa y en este momento compartían la cena o el alimento que era el principal dentro del hogar, que era comida a base de harina de papa, que era el chuño. Este alimento se compartía, era el momento de comunión familiar y también un alimento que era muy típico de las comidas incas era la chicha de maíz. ¿Ok? Avancemos. Entonces, ¿cómo eran las casas de los incas? Así como tú la ves en la imagen junto a mí, las casas eran hechas de piedra. Eran hechas de piedra y tenían techos de totora o de cualquier otra vegetal. Y eran casas pequeñas que no tenían ventanas, ¿ya? Y que a lo sumo tenían 2 habitaciones, ¿ya? Y este era el espacio que compartía la familia. ¿Hay alguno de estos momentos que hemos revisado de la vida cotidiana de los incas que se parezca un poco a lo que se realiza en tu casa? ¿Sí? ¿No? ¿Quién es el que trabaja en tu hogar? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá se queda en casa haciendo los labores, así como las mujeres incas? ¡Wow! Mucho mérito si es así. ¿Quién es el primero que se levanta en tu casa? ¿Quién es el encargado de hacer el desayuno? ¿Hay alguna similitud? Probablemente, por ejemplo, en mi caso sí hay mucha similitud porque en mi caso mi papá iba a trabajar y mi mamá era la que se quedaba cuidándonos y cumpliendo los labores del hogar. Por lo tanto, hay algunas cosas que se han mantenido, ¿cierto? Muy bien, seguimos revisando elementos de la vida cotidiana de los incas. Vamos a hablar ahora del desarrollo cultural y esto es muy interesante ya que los incas recogieron el desarrollo cultural, ya los avances técnicos, ya que habían comenzado a realizar algunos pueblos andinos que vivían cerca de ellos. Ellos recogieron todo eso y lo desarrollaron aún más. Y luego de que ellos lo tenían muy desarrollado, comenzaron a expandirlo por todo el imperio, por las 4 regiones del imperio. Y algo muy interesante del desarrollo cultural de los incas es que ellos generaron esto con el fin de administrar mejor las 4 regiones del Tahuantinsuyo. Ese era el fin, ya que fuera un desarrollo práctico, que se pudiera utilizar a diario, como por ejemplo la extensa red de caminos que ellos tenían. ¿Te acuerdas del camino del Inca? Ya que eran 20.000 kilómetros que recorría el camino del Inca. 20.000, ¿ya? ¿Y por qué esto es importante? Porque así como nosotros usamos las carreteras y los caminos, las calles, los pasajes que tienen nuestras villas o nuestras poblaciones, ellos desarrollaron el camino del Inca, que era un camino extremadamente desarrollado, pero que su fin claramente no era artístico del todo, si bien nosotros hoy lo observamos y es patrimonio de la humanidad. El fin que cumplía para ellos era lograr administrar mejor el imperio, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco del desarrollo inca, que es cultural, pero también tiene propósitos súper claros. Veamos, entonces, la arquitectura, y esto es la expresión artística y cultural más clara y más noble de los incas, ya que ellos construían edificios, construyeron templos, construyeron, caminos y grandes obras, grandes edificios que estaban construidos con piedra. Ya esta piedra era pulida y luego era cortada y encajada o ensamblada de manera casi perfecta. Por lo tanto, este es un vestigio que se mantiene hasta el día de hoy, ¿ok? Y que habla de la grandeza del imperio. Acá nosotros vemos una de las ruinas de la ciudad del Cusco, que recuerda que el Cusco era la capital del imperio. Bien, ¿qué pasaba con la matemática? Algo muy importante en la arquitectura, claramente, así como mencionaba el tema de los caminos, del camino del Inca, cuando hablamos de arquitectura también debemos incluir el camino del Inca, porque también estaba construido con piedra y tenía pequeñas edificaciones, los tambos y los koyak,
que eran lugares, eran albergues o bodegas para los chasquis, que eran los mensajeros que recorrían el camino del Inca. ¿Ya? Por lo tanto, también debemos hablar de este camino, de esta extensa red que unía todo el imperio, ya que es una obra monumental, pero que tenía un objetivo y un sentido súper práctico. Recuerda que los españoles, luego de la conquista del imperio, siguieron utilizándolo. Ahora sí, pasamos a la matemática. ¿Qué pasaba con esto y el sistema de contabilidad? Bueno, los incas desarrollaron la matemática y comenzaron a hacer operaciones, ¿sí?, muy complejas, y con el sistema decimal, o sea, ellos contaban de 10 en 10. Algo muy interesante de ellos eran los quipus, que es lo que aparece en la imagen junto a mí, que era un cordón central, ya, que tenía cuerdas colgando de él, de este cordón, ¿cierto? Que eran cuerdas de colores, y estas cuerdas a estas cuerdas se le iban realizando nudos, y con estos nudos se iba contando. Por lo tanto, los quipus servían para contar recursos, personas, entre otras cosas. ¿Sí? Este era el sistema de contabilidad que ellos tenían, que es un elemento de desarrollo, ¿cierto?, de administración de los incas. Seguimos revisando, vamos al arte. Ok, el arte, bueno, se han encontrado y tenemos en la actualidad vestigios muy claros del arte de los incas, que era desarrollado en cerámica, ¿ya? Y estas cerámicas tenían una fina decoración geométrica muchas veces o zoomórfica, con formas de animales, ¿ok? Por otro lado, este no es el único desarrollo cultural que en arte que ellos desarrollaron, sino que también en textil, en ropa, que realizaban con lana de alpaca o de llama. Cuando, por ejemplo, también el arte se ve reflejado en esculturas, estas esculturas eran construidas en piedra y eran monumentales, y por lo general contribuían a algún edificio, como algún templo o algún edificio importante del imperio, ¿ya? Vamos, sigamos revisando, y esto a mí particularmente me encanta mucho, me gusta mucho el desarrollo astronómico de los pueblos indígenas en América por lo general. ¿Por qué? Porque lograron un desarrollo astronómico, ellos miraron las estrellas y pudieron descubrir muchas cosas que eran muy interesantes, que eran muy fascinantes hasta nuestros días. Lograron construir observatorios, entre otros elementos, para lograr admirar las estrellas. Y en el caso de los incas, ellos descubrieron, o observando el cosmos, ¿cierto?, establecieron un calendario de 365 días, 12 meses, ¿ok? Como el que nosotros tenemos hoy día, ¿ya? Y algo muy importante es que ellos pudieron determinar todos los solsticios de verano, y esto lo usaban para comenzar las festividades o comenzar los periodos de cosecha o de siembra, etc. ¿Sabes qué? Acabo de olvidar que se me olvidó nombrarte algo. Mira, vamos a retroceder. Algo de la arquitectura, algo que vimos en una clase anterior. Se me olvidó mencionarte las terrazas de cultivo. ¿Sí? ¿Recuerdas que los incas desarrollaron las terrazas de cultivo, que lo que buscaba era buscar o optimizar el territorio para la siembra y cosecha de alimentos, y que este es un sistema único? Bien, entonces cuando hablamos de arquitectura debemos incluirlo. Se me había olvidado, menos mal que me acordé, porque es muy muy importante. Sigamos entonces en nuestro punto. Estábamos en la astronomía, en el gran desarrollo de observación del cosmos por parte de la civilización inca, y ahora vamos a hablar de la medicina. Y esto es muy interesante, es muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos tenían un gran conocimiento en profundidad de las propiedades de vegetales, animales o de minerales, que podían ir en ayuda de alguna dificultad física que tuvieran las personas en ese tiempo. Por otro lado, ellos lograron desarrollar medicinas para las úlceras, para heridas, y no solamente eso, sino que los médicos sacerdotes que vivían en la comunidad, ellos incluso lograron realizar operaciones en donde podían hacer agujeros en los huesitos con fines medicinales, ¿ok? Entonces, el desarrollo medicinal fue bastante bueno para la época, y debemos considerar cómo ellos buscaban la solución a los malestares en la naturaleza.
este desarrollo no solamente lo alcanzaron los incas, otros pueblos indígenas también mantienen el mismo conocimiento de las plantas, de los animales, de los minerales para sanar el cuerpo. Muy bien. Ahora, vamos a comenzar nuestra parte más didáctica de la clase. Vamos a hacer la infografía. Recuerda que ese era el objetivo. Vamos a traspasar todo nuestro contenido que hemos visto a la infografía, pero no vamos a trabajar con todo. Vamos a seleccionar uno de los elementos o una de las cosas que vimos en la clase, porque vimos el desarrollo cultural, ¿cierto? Vimos el día a día de los incas y vimos también, los ritos más importantes, y es aquí en donde nos vamos a detener y vamos a trabajar con eso, ¿ok? Muy bien, entonces yo tengo acá mi pegamento que ya está muy listo para usar. Está muy caliente porque es silicona. Recuerda que si vas a usar silicona tienes que estar con algún adulto. Entonces yo tengo mi hoja. Vamos a poner, recuerda que la información debe quedar muy bien organizada, muy bien distribuida y llamativa, ¿ya? Porque de esta forma logramos el objetivo de una infografía, que es que quede lindo, ¿cierto? Que es que quede guapo nuestro trabajo. Bien, entonces puse esto acá y voy a poner ahí ritos de la vida cotidiana inca. ¿Te gusta ese título? Tú puedes poner el que tú quieras en tu casa, ¿ok? Ritos de la civilización inca voy a poner. De la civilización inca. Ok, ya tengo mi título, ritos de la civilización inca. Habían 3 ritos muy importantes. Vamos a poner el primero. ¿Recuerdas cuál era el primer rito de la vida de las personas? Que es un poco similar al que tenemos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el primer rito muy importante? Ok, muy bien. El nacimiento. Así que vamos a poner aquí su nombre. Vamos a poner nacimiento en morado. Y vamos a poner algunas de sus características que revisamos, ¿recuerdas? Claro que era una fiesta que se celebraba muchos días, o sea, iban de fiesta para celebrar a los recién nacidos. En una fiesta que duraba muchos días. Ok, ya tenemos entonces nuestro primer rito señalado aquí en nuestra infografía. ¿Qué otro rito importante era? Consideramos en la clase, hablamos durante la clase. ¿Lo recuerdas? Era el que se celebraba a los 4 años. ¿Qué pasaba en esta fiesta? ¿Qué era lo que se hacía? Bien, en esta fiesta de los 4 años, voy a poner entonces 4 años, se realizaban algunas cosas que nosotros realizamos desde mucho antes, que es el corte de uñas. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, el corte de pelo y algo muy importante que yo encuentro muy significativo, que es el nombre definitivo. Nombre definitivo, porque nuestro nombre lo tenemos desde que nacemos, pero para ellos esto quedaba fijo a los 4 años recién. ¿Ves? Que aquí hay una diferencia importante. Y ahora nos falta nuestro último rito que revisamos, ¿cierto? Que era el paso a la adultez. ¿Lo recordabas? ¡Wow! Si recordabas los 3 ritos, estuviste muy atento a la clase. Te felicito. Entonces, nuestro último rito es el paso a la adultez. Tú debes estar pensando, pero la profe Dani no me muestra lo que está haciendo. Mira, aquí vamos, ¿ves? Cómo está quedando nuestro trabajo. Yo lo estoy haciendo en tu representación, así que espero que te guste. Bien, entonces el paso a la adultez. Para las niñas, ¿recuerdas a qué edad era? Para las niñas era los 12 años. Sí, recordabas bien. Para los niños, ¿a qué edad era?
a los 14. ¿Y qué pasaba con los niños que eran nobles? ¿Recuerdas? Ellos sufrían una modificación en su cuerpo. Sí, a los niños nobles se les entregaba o se les ponían en sus orejitas unos discos, ¿recuerdan? Se perforaban las orejitas y se ponían unos discos. Ok, pero solamente las clases más altas. Bien, y luego de esta edad comenzaban su preparación para, en el caso de las clases más privilegiadas, para ir a aprender cómo administrar el gran imperio inca, ¿cierto? Las 4 regiones del Tahuantinsuyo. Y en el caso de los niños que eran del pueblo, aprendían los quehaceres de las actividades agrícolas con sus padres. Bien, mira, a esta infografía podemos ponerle imágenes, podemos ponerle más información resumida. Puedes incluso ponerle dibujos, marcarlo con colores, pero yo lo hice así para que tú puedas ver un ejemplo, ¿cierto? Del contenido, y esto te puede ayudar para hacer una síntesis o para decirle a tus papás: papá, mamá, esto es lo que yo aprendí el día de hoy en la clase de la vida cotidiana de los incas. Y no solamente esto, aprendí también qué era lo que hacían diariamente y su desarrollo cultural, que estaba ligado a organizar al gran imperio inca. ¿Te gustó la clase? Espero que sí, espero que hayas aprendido muchísimo y espero también que te conectes en la próxima lección. ¿Te parece? Y así vamos terminando entonces la unidad 3. Te mando un abrazo apretado y nos vemos pronto. Que estés súper bien. Chao, chao.